Ana, en su carrera técnico superior universitaria en protección civil, en este primer cuatrimestre, ustedes que son de la primera generación, bueno, vamos rápidamente en la recta final de esta materia que se denominó teorías para el estudio del riesgo de desastre. Espero de verdad que hayan podido aprender algo, llevarse algo, se hayan divertido con el juego que debieron de haber jugado y que esta materia precisamente nos ayuda a comprender los sucesos como los acaecidos en Acapulco con el huracán Otis. No es privativo o no es únicamente el huracán el que lo provocó, señores, son muchas circunstancias que se encuentran detrás de este suceso. Es decir, un desastre no llega, impacta y se produce, perdón, un fenómeno no llega, impacta y se produce el desastre, no. Es un proceso que se debió de haber seguido. El sismo del 85, el sismo del 2017, vinieron a darnos muchas soluciones, muchas visiones acerca del fenómeno, la corrupción, la mala utilización de materiales en edificios que deberían de tener material de primera necesidad, todo ese tipo de cuestiones van a ustedes a poder analizarlas cuando aprendan lo que están aprendiendo aquí y lo que van a aprender durante estos 2 años que vamos a tener juntos en este técnico superior universitario y que posteriormente si quieren ustedes hacer la licenciatura va a ser algo fenomenal porque es darle seguimiento a esto para que ustedes se hagan profesionistas, porque profesionales ya lo son. Yo siempre he dicho que una cosa es ser profesional y otra cosa es ser profesionista. Profesionista es tener un papelito que te acredita que tienes estudios y ser profesional es una actitud que debe tener las personas, que además deben de contar con aptitudes, ¿sí? Entonces, son dos cosas muy diferentes, ser profesional y ser profesionista. Ustedes ya tienen algo que es muy difícil de lograr y que es el querer ser profesionistas, el hambre de aprender para poder ustedes utilizar esos conocimientos para sus congéneres. El día de hoy vamos a revisar algunos conceptos y definiciones que usamos de manera cotidiana en nuestras labores de gestión del riesgo o que van a utilizar ustedes si piensan dedicarse a la gestión del riesgo de desastres, señores. Estos conceptos tienen ustedes que manejarlos de una manera adecuada porque son los que van a determinar o a demostrar si ustedes saben o no saben de lo que están hablando. Mientras ustedes sepan de dónde vienen, por qué surgen y cómo surgen, esto les va a ayudar muchísimo. Dentro de los términos que vamos a utilizar durante todo el técnico y durante toda su vida ustedes después, está sin duda alguna el término de vulnerabilidad, amenaza, exposición, resiliencia, riesgo y riesgo de desastres. ¿Por qué todos estos términos? Bueno, porque hasta hace un tiempo la ecuación del riesgo se componía de ciertos elementos. Después los estudiosos vinieron y nos dijeron que hacía falta que agregarles otros elementos. Se los agregamos. Y finalmente y actualmente se conoce algo que se llama el riesgo de desastres, que esa es una definición ya muy diferente a la del riesgo común. Entonces ustedes tienen que manejar todos estos términos de una manera adecuada. Bien, esta clase la comenzaremos con un pensamiento que Gustavo Wiltshausen, claro, no es de su autoría, pero que Gustavo Wiltshausen utiliza al inicio de su participación en el libro de los desastres no son naturales cuando habla de la vulnerabilidad global. Este libro es compilado por Andrew Mascri y pertenece a la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina. Este libro lo pueden bajar del sitio de la red, nada más lo teclean así o googlean la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina. Les va a aparecer el logo de la red, que no es más que Latinoamérica y red en medio con letras rojas.
ahí entran ustedes a libros, a textos, y ahí les va a bajar los libros que tienen. Algunos están en PDF, otros en HTML que no van a ustedes a poder bajar, pero los de PDF todos los pueden ustedes bajar para tener conocimientos de lo que hace esta red, de todo lo que ha escrito desde 1990, 1991 hasta la actualidad. Y bien, este pensamiento dice así: te voy a dar un talismán. Siempre que te asalten dudas o cuando el yo, te resulte demasiado pesado, adopta el método siguiente. Trata de recorrer el rostro del hombre más pobre y desvalido que hayas conocido. Y pregúntate si lo que vas a hacer le puede resultar útil a ese individuo. ¿Podrás sacar de eso algún provecho? ¿Le devolverá cierto control sobre su vida y su destino? En otras palabras, lo que vas a hacer contribuirá al suarak o autonomía de los millones de compatriotas que mueren de hambre material y espiritual. Encontrarás así que tus dudas y tu yo se disipan. Mahatma Gandhi, de una carta a un amigo. Esta frase, o no sé cómo llamarle, este texto, encierra muchas cosas, señores, y es lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos nosotros, claro que es un resultado y le da algún provecho a los individuos a los que ayudamos, ¿sí? Le devolverá parte de cierto control de su vida, aunque no el total, porque no somos seres superiores o no somos quien para lograr satisfacerlo en su totalidad, pero sí contribuimos un poco a lograr su autonomía y a lograr precisamente que esa sed de hambre o espiritual se satisfaga cuando menos unos momentos, y de ahí puede hacerlo para siempre con nuestro granito de arena. Entonces, lo que nosotros hacemos, señores, se aplica mucho en lo que dice este texto de Mahatma Gandhi, por lo cual dense cuenta que su trabajo es demasiado valioso. El término que vamos a analizar en un principio es acerca de la vulnerabilidad. ¿Qué significa la vulnerabilidad? ¿Por qué se da la vulnerabilidad? ¿Cómo se da la vulnerabilidad? Entonces aquí vamos a ver por principio de cuentas este término, que como todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo ha tenido una evolución con el paso de los años. Las definiciones dependen mucho del momento, de la institución que defina esta vulnerabilidad y cómo se define esa vulnerabilidad. Entonces, comenzaremos con una que nos da la Federación Internacional de la Cruz Roja y que nos dice que es la capacidad disminuida de una persona o grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los peligros a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos. Fíjense que esta definición, así como ustedes lo ven, si ponen en lugar de vulnerabilidad resiliencia, se parece mucho, se parece mucho a la definición de resiliencia, pero sin embargo es la definición de vulnerabilidad que nos da la Federación Internacional de Cruz Roja. Se ignora la fecha porque en las bibliografías consultadas no aparece la fecha, ¿sí? Después, Leakey, que es uno de los más estudiosos que aún se siguen utilizando para la comprensión de la vulnerabilidad y de otros términos, Leakey, que diseñó el modelo de presión-liberación para explicar los desastres. Leakey dice: es el conjunto de características de una persona o grupo en términos de su capacidad para anticipar, gestionar, resistirse o recuperarse del impacto de un riesgo natural. Aquí están hablando de puros riesgos o fenómenos naturales que impactan, ¿sí? Después Cannon, que es otro de los estudiosos, en 1994 también nos dice: es una condición de la población o de los individuos en función de sus características económicas y sociales en las que se desarrolla, además de su localización geográfica,
lo cual los hace más o menos susceptibles a ser afectados por un fenómeno natural. Aquí ya nos da ciertas características que tiene que ver esa, o que tiene que tener esa vulnerabilidad o lo que lo provoca, y que son características económicas y sociales, o ahora como lo dicen socioeconómicas, pero además su ubicación geográfica, su localización geográfica. No es lo mismo una ubicación en una cañada, sin la más mínima seguridad ni normas de regulación, que lo que hay, por ejemplo, en una cañada en las lomas de Chapultepec, donde se encuentra con tecnología, donde se contrata un ingeniero, un arquitecto para que diseñe bien bonito los edificios, y así la vulnerabilidad de esa edificación es menor. Entonces, estas son algunas de las primeras definiciones acerca de el término vulnerabilidad. Después, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres en el 2009 nos dice que son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Aquí ya es cuando la relación entre la amenaza y la susceptibilidad, o sea, la vulnerabilidad, empiezan a entrar en conjunción para poder determinar si es un riesgo o no. Y esto es hasta el año 2009, con la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, así se llamaba, fíjense, para la reducción de los desastres naturales. Después, Perles, Sontino y Cantero en el 2017 nos dice que históricamente la vulnerabilidad ha sido tratada como un componente subsidiario en la definición del riesgo. O sea, no le da un valor único o un valor que sea propio, sino ellos dicen que es un componente subsidiario, o sea, un componente que forma parte de la definición del riesgo. Y esto es muy cierto, recordemos que riesgo o la ecuación del riesgo la definimos como riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Entonces, estas son algunas de las primeras definiciones de vulnerabilidad que vamos a ver y que ustedes deben de conocer de dónde vienen y de dónde salen estos términos. Y pues bien, queridos alumnos, entramos ya en materia de definiciones en esto que aparece precisamente, vuelvo a repetir, en el libro Los desastres no son naturales de la red, y que es un término acuñado por ellos e iniciado, sustentado por Gustavo Wiltshire, que este nombre lo van a oír a lo largo de toda su vida, que se dediquen a la gestión de riesgo: Gustavo Wiltshire, Alan Label, Iracema Alcántara, Nacheli Rivera Ruiz. Todos ellos los van ustedes a escuchar nombrar. Mi nombre aún no, porque aún no hago algo que le parezca adecuado a la academia, pero bueno, ahí estamos nosotros poniendo nuestro granito de arena. Entonces, vamos a hablar acerca de este término denominado la vulnerabilidad global. Queridos alumnos, vamos a ver cómo define Gustavo Wiltshire precisamente a la vulnerabilidad global. Y dice que es la incapacidad de una comunidad para absorber mediante el autoajuste los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea, su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio. También este término medio ambiente ustedes lo van a encontrar ya mucho en algunas lecturas. De hecho, una que les mandé habla sobre esto aplicado a las ciencias ambientales. ¿Y por qué? Porque precisamente actualmente se supone que todos los riesgos tienen que ver con el ambiente. El que ustedes me digan, fenómeno geológico, hidrometeorológico, todos tienen que ver con el ambiente. Entonces, de hecho, hay un seminario en la universidad muy bueno,
el cual la presidenta me parece es la doctora Nacheli Rivera Ruiz, y que se llama el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales, o SURSA, en donde continuamente ellos sacan algún tema. De hecho, creo que todos los martes, durante un mes, hablan, no me acuerdo si el lunes o martes, de las 4 a las 6, tratan diferentes temas que ustedes, si los quieren checar, chequen su grupo de Facebook, búsquenlo aquí, así, Sursa UNAM, y ahí se pueden dar de alta para estar al tanto de lo que sucede con ese seminario universitario de riesgos socioambientales. Entonces, así es como Gustavo Wilczek-Chaus eh, define a la vulnerabilidad. ¿Y por qué? Porque, bueno, finalmente Gustavo Wilczek-Chaus es un ecólogo, es ecologista. Él sí se dedicó mucho a la ecología. Él perteneció después a la escuela de enseñanza del SENA, que se llama en Colombia, para enseñar a los adultos, y después de ahí se fue ligando mucho con la gestión del riesgo, hasta llegar a ser uno de los mejores exponentes en la materia de gestión del riesgo de desastre. Pues bien, jóvenes, Gustavo Wilczek-Chaus, en esta definición de vulnerabilidad global, nos dice que esta vulnerabilidad se encuentra formada o conformada por 10 tipos de vulnerabilidad, y que son, creo, todas las que se encuentran en el ambiente. La primera es una vulnerabilidad natural, donde dice que todo ser vivo, por el simple hecho de serlo, somos intrínsecamente vulnerables. Y esto está determinado por el medio ambiente que nos rodea, y que además depende de las exigencias internas del propio organismo, ¿sí? Asimilándolo al ser humano con los animales, imagínense, según somos el ser pensante de la creación, pero cuando nacemos no podemos estar solos, no podemos alimentarnos solos, no podemos caminar solos, mientras que hay algunos animales, si no es que la mayoría, que en cuanto nacen, al contacto con el medio ambiente, dependen, empiezan a depender de ellos mismos. Y un ejemplo, ¿cuántos no hemos visto en National Geographic o en otro tipo de televisiones de estas, o de televisoras de estas? ¿Cómo nace un elefante, por ejemplo? El elefante sale por la vagina de su madre, rompe la placenta, cae al suelo. Ajá, el elefante se levanta, se sacude, su madre llega y más o menos lo lengüetea para limpiarlo, pero él inmediatamente que nace empieza a hacerse responsable del mismo. Es decir, muchas de sus vulnerabilidades empiezan a disminuir porque él es capaz de ver por él mismo. Él empieza a caminar, él va para donde va su madre, quizás pueda ayudarse a alimentar por el simple hecho de tener a lo mejor unos intestinos nuevos, o que no han comido comida sólida como lo hace ahora, y a lo mejor su madre le tiene que ayudar. Pero los animales se valen por ellos mismos para no ser vulnerables, mientras que el ser humano, si sus padres y sus madres, es muy, muy vulnerable. Entonces, este es el primer tipo de vulnerabilidad que tenemos, la vulnerabilidad natural. La segunda, no sé por qué no sale. La segunda se refiere a la vulnerabilidad física, especialmente a la localización de los asentamientos humanos en zona de riesgo y a las deficiencias de sus estructuras físicas para absorber los efectos de esos riesgos. Y esto es muy cierto, señores. La vulnerabilidad física tiene mucho que ver con la localización de las casas, la localización de los inmuebles que habita el ser humano. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, pero muy crudo, y que fueron las explosiones de San Juan Izhuatepec en 1995. La zona donde se encuentra San Juan Izhuatepec y Las Gaceras, en un principio era un polígono, tenía un polígono de seguridad, porque precisamente las autoridades habían prevenido o habían sido prospectivos de que si alguna de las gaceras llegara a ser explosión, iba a dañar tantas o tantos kilómetros o tantos metros alrededor. Pero desafortunadamente la falta de vivienda barata, la corrupción, los políticos
que se prestan a ella, bueno, pues originaron que ese polígono de seguridad que tenía la zona donde se encuentra San Juan Izhuatepec fuera disminuyendo hasta que, señores, las casas se encontraban en la siguiente cuadra o en la siguiente banqueta enfrente de muchas de las gaseras. ¿Qué pasa? Vino el fenómeno de tipo antrópico, que fue una fuga de gas, sobrevino un incendio y al haber una gran fuga de gas que no nunca se dieron cuenta de ella, vienen las explosiones, vienen los incendios y tantas muertes que se provocó precisamente por la localización de los asentamientos humanos en zonas de riesgo. Actualmente la Ley General de Protección Civil del 2012 y sus modificaciones posteriores dicen que están prohibidas las edificaciones en zonas de alto riesgo y que la gente que ahí viva o que construya o que se permita la construcción va a ser sujeta a un proceso penal quizá por el simple hecho de hacerlo. Y pues bueno, todos vemos de manera cotidiana como en todos los municipios, en todos los estados de la República Mexicana, la gente se sigue exponiendo porque no hay nada que pueda evitar que lo hagan. Y con esto tenemos un aumento en esa vulnerabilidad física. Después dice vulnerabilidad económica. Y dice que estos autores, estos investigadores, Cooney, Davis y Wickerman y Timberlake, aportan ejemplos que demuestran cómo los sectores más deprimidos de la humanidad son, por esa misma razón, los más vulnerables frente a los riesgos naturales. Y vuelvo a insistir porque es el fenómeno que tenemos ahorita latente y que es el huracán Otis en Acapulco. ¿Sí? Dense cuenta ustedes que la mayoría de la gente está preocupada por Acapulco, pero sin embargo la gente de la sierra que está cercana a la zona afectada, nadie ha visto por ellos. No saben cómo se encuentran. Quizá esporádicamente por ahí suben y los reporteros nos informan lo que pasa. Pero dense cuenta que esto que están diciendo aquí es muy cierto. Esas comunidades son comunidades deprimidas económicamente y por esa misma razón se encuentran vulnerables frente a esos riesgos naturales. Cada vez que sucede un fenómeno natural o que un fenómeno natural impacta una sociedad, una comunidad vulnerable y se genera un desastre, vemos cómo los pobres o la gente deprimida económicamente, como aquí lo dice, queda vulnerable frente a esos riesgos. Entonces, esto es muy cierto, los que menos tienen son los que más sufren, señores. El siguiente concepto a analizar es la vulnerabilidad cultural, donde nos dice que el papel de los medios de comunicación y cómo influencian estos a los ciudadanos, pero además la relación entre ellos y su medio natural y social en el que se desarrollan, tiene que ver con la vulnerabilidad cultural. Ya lo vimos en el ejemplo en el modelo de Mary Douglas, del riesgo cultural. Precisamente la forma en que los medios de comunicación tratan de meternos en la cabeza las noticias, y sobre todo las noticias de riesgos o de desastres, pero desde un punto de vista amarillista, tienen la forma en cómo nosotros nos comunicamos con nuestros congéneres. Hace algunos años, ahorita se ha tenido una menor este, eh, visibilidad de esto. No sé si recordaban ustedes de los reporteros que se exponían a los huracanes, siendo que la autoridad no lo debería permitir. Y decía el reportero, y aquí estamos, Javier, en medio del desastre. La madre naturaleza nos está cobrando factura de todo el daño que les hemos hecho durante siglos. Espérame, ¿cuál naturaleza se está cobrando? No. Un huracán es un fenómeno que se viene desarrollando por parte de la naturaleza en el mundo y hace millones de años, ¿eh? Que ahora haya población vulnerable, eso es otro cantar. Pero la forma en que los medios de comunicación nos tratan de integrar a su dinámica para exponer el riesgo, el desastre, es lo que va a influenciar nuestras decisiones o nuestra manera de comunicarnos con la demás gente. Imaginemos un niño
de 8 años que vio este noticiero y que al otro día llega con sus compañeritos. ¿Viste en el noticiero de Javier La Torre que un niño, que un reportero decía que la madre naturaleza nos está cobrando nos está pasando factura por todo lo que le hemos hecho? Pues es que yo no sé qué le hayamos hecho, es que la naturaleza es mala con nosotros, y ahí es donde empieza una mala comunicación y la gente empieza a percibir las cosas de una manera en que no son. Por ejemplo, imagínense aquí en algunos estados, los huracanes se les atribuyen muchas malas cosas, muchas malas consecuencias que traen. Pero nadie, absolutamente nadie habla de lo que logran, ¿eh? Los huracanes, por medio del movimiento que tienen y de las mareas de tempestad y de los grandes chubascos que provocan, hacen que el mar que traen, porque ellos traen mar en las nubes, los huracanes, esa agua de mar se saliniza y entra a las nubes también, la que cae de las nubes, y toda esa agua desalinizada entra a los ríos, entra a los mantos acuíferos, se purifica y es la que nosotros utilizamos diariamente para tomar en algunas comunidades. Y sin embargo, no he visto ningún medio de comunicación que nos diga esto. Los huracanes también, señores, lo que ellos tratan es de climatizar el mundo. Climatizar el mundo, ¿por qué? Porque se desarrollan exactamente donde está el trópico de Cáncer y donde hay temperaturas más altas en ciertos momentos del año. Entonces, ¿qué hacen? Los vientos fríos se juntan con los vientos calientes, entran en una relación, empiezan a generarse grandes conos que van absorbiendo agua, ¿sí? Y esto sirve para mediar el clima del planeta. Aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Si los huracanes no existieran, no sé qué hubiera pasado ya con el planeta, ¿eh? Porque sirven para regular la temperatura planetaria. Después, la vulnerabilidad educativa, donde no se nos informa acerca de absolutamente nada, ni de por qué son huracanes, ni de por qué hay sismos, ni por qué hay volcanes, ni qué pasa con ellos, ni cómo ellos nos causan cierto beneficio, pero también pueden traernos consecuencias graves si nosotros no sabemos algo acerca de ellos. Es por eso que Universum, que es un museo por parte de la universidad, que es donde les recomiendo llevar a sus niños, hay muchas veces durante todo el año se desarrollan promociones de exposiciones que tienen que ver con fenómenos naturales, con desastres, con riesgo, para que los niños comprendan el porqué de los fenómenos naturales en el país y también en el mundo. ¿Por qué se producen? ¿Por qué se provocan? ¿Qué crean? ¿Qué no crean? ¿Cómo se hace uno vulnerable? Todo esto es lo que se debe dar dentro de la vulnerabilidad educativa. Recuerdo que hace algún tiempo decían, vamos por la creación de una cultura de la protección civil, y la han seguido desarrollando, ¿eh? No sé hasta cuándo van a mostrarme que haya de veras una cultura de protección civil. ¿Por qué? Porque una cultura de protección civil no es únicamente cada año hacer simulacros o hacer esto o hacer lo otro. No, señores. Una cultura se crea con muchos años. La cultura mexica, la cultura tolteca tuvieron muchos años que pasar para llamarse cultura. Tiene que haber muchos cambios. Es decir, si hace 36, 37 años que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil, desde el 86 hubiéramos empezado a hacer que los niños tuvieran conocimientos en materia de protección civil. Imagínense, 3 años de kinder, al 86, al 89 tendríamos los primeros en el kinder. Luego de ahí, 6 años de primaria, 86, perdón, 88, sí, 85, 88, 89 y 6, 75, ya con secundaria, 75. Y luego 3 de bachillerato, 78. Y luego 5 5 de carrera, ¿cuánto? 93. Entonces ya estaríamos hablando de tener los primeros indicios de una cultura de la protección civil, porque estamos fomentando, estamos haciendo que la gente estudie, que la gente se prepare, que la gente forme una cultura de protección civil. Pero crear una cultura de protección civil no es hacer foros para que la gente vaya a capacitarse, que sí ayuda,
pero no es formar una cultura de protección civil. Lean el término de cultura y van a encontrarse de que no es lo que se nos trata de decir como cultura lo que se está haciendo. Por eso la gente a veces no sabe qué es, cómo se desarrollan o cómo tratar ante cierto tipo de fenómenos. Entonces, esa es la vulnerabilidad educativa, señores, a la que nosotros nos tenemos que enfrentar, porque muchos de nosotros aprendimos esto de grandes, pero ya lo llevamos y tratamos de crear los que tienen familia, pues una cultura de protección civil, cuando menos en la familia. Después viene la vulnerabilidad ambiental, que es una relación inadecuada con la naturaleza y el ser humano, ¿sí? Por los ecosistemas y la acción humana de manera indirecta sobre la naturaleza. Es decir, cómo el ser humano ha influenciado tanto a la naturaleza para crear una no convivencia, válgame decirlo de esta manera. Es decir, no estamos acostumbrados a convivir con la naturaleza, señores. Yo aquí, por ejemplo, en donde vivo, aquí en Volcán Izcalti, en su casa, tenemos unos grandes terrenos donde se plantan árboles. Bueno, no se plantan, sino que ya existen desde que llegamos. Y hay unos árboles muy grandes que se pueden podar o se pueden cortar las ramas que puedan caer. Pero resulta que un día salimos, mi familia y yo, a trabajar y cuando regresamos, se los juro, como 8 árboles totalmente talados, dejaron únicamente el palo de en medio para que rejuveneciera y volviera a crear ramas. Y me molesté mucho y les dije a las gentes de aquí que habían autorizado, les digo, ¿saben que lo que ustedes acaban de hacer es un ecocidio? Un árbol no se puede talar de esa manera. ¿Por qué? Porque es un árbol vivo, es un ser vivo que además ayuda a otros ser vivos a salir adelante. Y en este caso son los pájaros. Les decía yo, imagínense que ustedes fueran los pájaros y se salieran a trabajar en el día, regresan en la noche y su casa está destruida. Y si tenían huevecillos ahí esperando una nueva camada de pajaritos, ¿dónde van a quedar? O sea, imagínense a ese grado para poder ser empáticos con la naturaleza. Y me dicen, ay, es que eres muy exagerado. No, no soy exagerado. A mí me gusta despertar y a las 6 de la mañana escuchar los pájaros cómo cantan. Hay un pájaro negro que parece cuervo, ¿sí? Que se llama chanate y que emite unas notas armónicas de su garganta hermosas, y si ustedes lo pudieran escuchar en la naturaleza. Y les decía yo, y en la mañana, y les decía yo, imagínense privarme de esos, señores, están ustedes mal. Les digo, y solamente no los demando de verdad porque son ustedes vecinos, porque esos árboles, para talar un árbol, cualquiera que este sea, se necesita un permiso de ecología. Y ecología tiene que venir y verificar que el árbol o está muerto, o está en riesgo de caer, o pone en riesgo la estabilidad de la gente o de alguna estructura. Si no tiene ninguna de esas tres cosas, no van a hacer nada, ¿sí? Contra el árbol. Nada más les van a decir, ah, sí, ¿qué rama les molesta? No, pues, bueno, entonces lo mandamos podar nada más en esas partes y el árbol se queda como está, ¿sí? Entonces, señores, hay que tener una cultura ambiental, hay que ser empáticos con la madre naturaleza que tanto nos ha dado. Vayan al parque, descálcense, gocen de sentir cómo el pasto se junta con sus plantas del pie, sientan la naturaleza, señores, salgan a platicar con sus hijos al parque, escuchen a los pájaros, y eviten esta vulnerabilidad ambiental en la que nos encontramos. Enseñen a sus hijos el valor de un árbol, el valor que tiene un animal, que no los deben de matar. Esa es la manera en que podemos nosotros evitar la vulnerabilidad ambiental. Bien, jóvenes, vamos a ver ahora acerca de los factores subyacentes de la vulnerabilidad. Es decir, ¿qué hay detrás de esos tipos de vulnerabilidades que vimos hoy que conforman la vulnerabilidad global? ¿Qué hay detrás de ellos que nos hace ser vulnerables? ¿Hay algo que pudiéramos romper? ¿Hay algo que pudiéramos evitar para, ser, para evitar ser vulnerables? Algo de esos conceptos, de esos factores subyacentes que pudiéramos eliminar de nuestras vidas, de nuestro medio en que nos desarrollamos, de nuestro medio ambiente, del lugar donde estamos, para ser menos vulnerables. Claro que sí lo hay, y ahorita lo vamos a ver.
Dice que las causas de fondo de la vulnerabilidad o causas subyacentes que dan origen a la vulnerabilidad son procesos económicos, que ya los vimos antes, la vulnerabilidad económica, demográficos, que yo digo que tiene que ser la social, aunque también aquí tiene que haber un aumento exponencial en la población en los países, y por último políticos, que afectan la asignación y distribución de recursos entre diferentes grupos de personas y reflejan la distribución del poder. Yo digo que reflejan la mala distribución del poder. Y lo político tiene mucho que ver porque a veces no se otorgan ciertos recursos porque el Estado, la comunidad afectada no tiene nada que ver el partido político hegemónico en cuestión que tiene el poder ahora, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con esos factores subyacentes. Pero también nos dice que si aceptando la hipótesis anterior, existe una relación entre las carencias de desarrollo y la vulnerabilidad. Y el autor, es decir, Wisner, nos propone lo siguiente con factores de vulnerabilidad. Es decir, hasta cierto momento se dice, y ya se los había dicho anteriormente, se dice que los desastres son un problema no resuelto del desarrollo, es decir, nos desarrollamos, pero antes de que podamos tener algo que evite que ese desarrollo se nos pueda volver en contra. Entonces, esto es precisamente algo que tiene que ver con eso. Y lo primero es la fragilidad física o la exposición, que ya la habíamos visto anteriormente y que es uno de los conceptos que vamos a estudiar actualmente y que nos dice que es la condición de susceptibilidad que tiene el asentamiento humano, aquí ya hablan de asentamientos humanos, de ser afectado por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su fragilidad física ante los mismos. Entonces, imagínense, es la susceptibilidad que tiene el asentamiento humano, es decir, la colonia, el municipio, el estado, de ser afectado por encontrarse en la influencia de fenómenos peligrosos, pero además por la fragilidad que tienen ante estos mismos. Hasta hace algunos años, no voy a decir en dónde, ¿verdad? Porque no quiero ofender a nadie, pero había una comunidad, un pueblito, que estaba en la sierra de cierto estado, de cierto municipio, y cada que llovía de manera fuerte, caían unas bolas de nieve muy grandes. La gente de ahí tenía láminas la que tenía dinero de asbesto, perdón, sí, la que tenía dinero de asbesto y la que no de esas de chapopote negras. Y bueno, pues venían las grandes granizadas con granizos de ese tamaño y resultaba que los techos se empezaban a agujerar. La población se encontraba vulnerable y con los techos, con los hoyos en sus techos, pues mucho más vulnerables. Pasaba la temporada y llegaba la autoridad a querer ayudar a esta gente y ¿qué creen que le daban para poner en sus techos? Pues nuevamente láminas, señores, ¿sí? Y las volvían a hacer vulnerables. Entonces, esta fragilidad a la que se encuentra expuesta la población tiene que ver con esta fragilidad. Tenemos que disminuir la exposición. Dice, por ejemplo, Gustavo Wilczek, en un ejemplo de este libro, cuando nos habla de la vulnerabilidad. Dice, si yo me encuentro en mi casa con una gotera y es tiempo de lluvias y yo quito parte de mi techo para poder componer esa gotera, mi vulnerabilidad es 1 y mi riesgo es 1. Pero si yo esa gotera la trato de componer en temporadas de secas, cuando no llueve ni de casualidad, y quito el techo de mi casa, la vulnerabilidad es 0 y el riesgo es 0. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes vayan a las comunidades. Hay que ver cuáles son las comunidades que se encuentran más expuestas. Por ejemplo, llegan ustedes a las riberas de un río y cuál es la gente que se encuentra más expuesta, la que se encuentra más alejada río arriba o la que se, perdón, arriba del lecho del río o la que se encuentra allí a una altura del lecho del río o incluso más abajo del lecho del río. Pues claro que es la que se encuentra más abajo del lecho del río y la comunidad que se encuentra a la altura del lecho del río, porque ante una inundación van a ser los primeros afectados. Entonces
hay que tener mucho cuidado con la exposición. Cuando ustedes vayan a comprar una casita, o si ya la tienen, fíjense el grado de exposición que tienen ante los diferentes fenómenos. Si ustedes llegan a un municipio donde hay inundaciones, vean si el municipio, perdón, si la colonia donde ustedes se encuentran ha tenido con anterioridad inundaciones. Para eso son los archivos históricos de riesgos o de desastres, señores. Bueno, entonces así podemos trabajar la fragilidad física. Después dice la fragilidad social, que se refiere a la predisposición que surge como resultado del nivel de marginalidad y segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de desventaja y debilidad relativa por factores socioeconómicos. Entonces, miren, este concepto relaciona muchos otros conceptos que son muy importantes manejar. La marginalidad y la segregación. Un gran autor que es Alan Label decía que esta pandemia que pasamos, el COVID-19, nos reflejaba las graves desigualdades que existen en la sociedad. ¿Sí? Una sociedad marginada que fue la que más sufrió los embates del COVID-19 por no tener los medios para poder realizar lo que nos pedía la autoridad, ¿verdad? Pero además también vino a causar una segregación social. Las gentes se cerraban en su mundo y de esa manera no salían, creando precisamente esa segregación, pero además una segregación social. O sea, dice una canción, los ricos con los ricos y los pobres con los pobres, ¿no? Entonces, esta marginalidad y segregación social se vio más de una manera más hacia el mundo con el COVID-19, ¿sí? Pero además nos dice que sus condiciones relativas a factores socioeconómicos, y bueno, pues si ya hay marginalidad y ya hay segregación social, pues esto se debe también a los factores socioeconómicos. Si no fuera así, vean ustedes lo que antes era el pueblo de Santa Fe, ¿sí? Tenía cierta marginación social y le ponen ahí la Universidad Iberoamericana y los chavos empezaron a sufrir asaltos, a sufrir muchas cosas por estas cuestiones de marginalidad que había en una colonia aledaña. Entonces, esto de la fragilidad social tiene que ver mucho con el bienestar social y es por eso que cuando ustedes miden la vulnerabilidad, una de las principales es la vulnerabilidad social, que es en la que deben ustedes de empezar a trabajar. Yo trabajo en el cablebús de la Ciudad de México. Y cuando le pregunto a la gente que trabaja ahí, le digo, ¿tú sabes por qué se construyó el cablebús? Y me decían ellos, no, pues es que para darle un tipo de transporte aquí a la comunidad. Bueno, pues porque es un tipo de transporte que necesitaban. Y bueno, por una parte tienen razón, pero por otra parte, si ustedes ven el atlas de riesgos de la Ciudad de México, la zona de Coatepec, la zona de Iztapalapa, donde se desarrolló el sistema de transporte cablebús, son las zonas de mayor marginalidad social que hay en la Ciudad de México. Es decir, la marginalidad social que existe es tanta que había mucho, como dijéramos, este, mucha enajenación hacia la gente, por ejemplo, que vivía en Cuautepec o que vivía en esta zona de Iztapalapa. Inclusive decían, ¿de dónde eres? No, pues soy de Cuautepec, de donde allá te matan y te embolsan. Soy de Iztapalapa, allá donde son los marihuanos y asaltan. Entonces ya se tenía segregada esa gente. Y sin embargo, lo que vino a hacer el cablebús es volver a meter a la sinergia del movimiento de la Ciudad de México a la gente de Coatepec, a volverla a la realidad, a integrarla a esa sociedad de la cual antes estaban segregados y marginados, señores. Ahora ustedes escuchan a la gente platicar y sobre todo yo me dedico mucho a entrevistar a los viejitos porque me fascina escucharlos y dicen los viejitos, es que antes hasta la pensábamos para salirnos a gastar nuestra pensioncita, porque imagínense, 2 horas y media de Cuautepec a Indios Verdes, más el tiempo que vamos a agarrar hacia el centro, lo que nos vamos a estar allá, y de regreso
otra hora y otras 2 horas y media para llegar a nuestra casa, pues la verdad lo pensábamos, pero ahora este medio de transporte nos integra a la ciudad en media hora. En media hora estamos en Indios Verdes y de otra media hora al centro y nos gastamos nuestra pensioncita. Entonces, imagínense lo fascinante de este medio de transporte. Es integrar a los ciudadanos que vivían en una marginación, ¿sí? En una segregación hacia la dinámica de la sociedad de la Ciudad de México. Es algo fascinante, ¿eh? Que si ustedes no han tenido oportunidad de verlos, deberían de venir y gozar de ese espectáculo que es viajar a través de ese sistema. El siguiente factor subyacente de la vulnerabilidad que vamos a ver es la falta de resiliencia, que nos dice que son las limitaciones de acceso y movilización de recursos del asentamiento humano, así como su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber el impacto. Esto más o menos viene en una definición que les di de la vulnerabilidad, pero ellos lo asumen como la falta de resiliencia, que este grupo de asentamiento, en el asentamiento humano, carece de una capacidad de respuesta y es deficiente para absorber el impacto. ¿Por qué? Porque desconoce, porque tiene un bajo nivel cultural, porque su nivel socioeconómico es bajo y no tiene los recursos para poder tener infraestructura que contengan el impacto para que ellos no se encuentren vulnerables. Entonces, este término es la falta de resiliencia, perdón, y es el tercer factor subyacente de la vulnerabilidad. Pero aquí vemos vulnerabilidad de qué? Vulnerabilidad de los elementos afectables, como se llamaban antes, ¿no? De los elementos que pueden resultar dañados o de los elementos que se encuentran expuestos. Eso es de lo que debemos evitar la vulnerabilidad. ¿Frente a qué? Frente a los peligros, es decir, frente a las amenazas que se pudieran presentar, que ustedes ya realizaron un análisis de riesgos y determinan que ciertas amenazas se pueden presentar en el medio donde se desarrolla esta comunidad, y es a eso a lo que tenemos que evitar que sean vulnerables. Pero también a las pérdidas. O sea, si ya no pude lograr bajar la vulnerabilidad, pues vamos a evitar que haya más pérdidas de las que pudiera haber a través de la mitigación. La mitigación forma parte de esa cuestión para evitar la vulnerabilidad, señores. Después, ¿para qué? Para gestionar y resolver problemas. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ya fuimos prospectivos, ya hicimos un análisis de riesgos, ya sabemos qué es lo que nos puede afectar. Pues ahora vamos a trabajar en gestionar y tratar de resolver esos problemas, evitar el riesgo futuro o manejar el riesgo que ya se encuentra en el ambiente donde se desarrolla esta comunidad. Es la gestión prospectiva y la gestión correctiva del riesgo de desastre, que eso también lo vamos a ver, señores, pero más adelante. Entonces, eso es el para qué. ¿De quién es responsabilidad? La responsabilidad es pública o individual en la resolución de los problemas. Aquí algo que es muy importante y que un gran maestro como es Omar Darío Cardona, que durante mucho tiempo fue director de Protección Civil de Colombia y que ahora es uno de los grandes estudiosos de la gestión del riesgo y que me encanta escucharlo disertar, dice él que el creer que una institución, como es ¿cómo le podríamos decir? El organismo, la dirección de gestión de riesgo de desastre, la coordinación de gestión de riesgo de desastre de un país puede hacerse cargo de la gestión del riesgo o de la vulnerabilidad, señores, estamos en pañales. Mejor regresense a dormir y olvídense de este trabajo, ¿sí? Porque la responsabilidad de evitar la vulnerabilidad es de todos en su conjunto. De todas las instituciones que trabajan en el municipio, es labor de evitar ser vulnerables. ¿Por qué? Porque aplicamos paradigma fisicalista. Hay veces que no hay solución, no podemos, a ver, durante año con año, un río en Hidalgo, por poner un ejemplo, sube su cauce,
se inunda y causa que 1000 viviendas sean afectadas. Y año con año lo provoca. ¿Qué es más fácil? Ponerles un muro de gavión a cierta altura para evitar que cuando vengan las lluvias torrenciales el río suba su cauce y nos ocasione un desastre, o poder mover toda esa comunidad a otro sitio, pero con todos los satisfactores que tenía, porque ellos lo van a querer. Pues resulta más fácil ponerles o hacerles una solución fisicalista, construir un muro de gavión, ¿sí? Para evitar que la comunidad pueda ser inundada. Entonces, depende, el evitar la vulnerabilidad depende de todas las instituciones de gobierno, el DIF, obras y servicios, agua pública y drenaje, quién más, ¿cómo se llama? El registro civil para que nos digan cuántos seres vivos más han llegado al año en mi municipio y saber que por esa parte de un aumento en la población también va a aumentar la vulnerabilidad y el riesgo. En fin, todas las instituciones de gobierno, ¿sí? Y más el área de receptoría de rentas, porque ellos son los que van a aflojar el billete. Y el presidente municipal, que es el que finge, el que finge que hace, porque el que realmente va a hacer, o debería de hacer, es el director del organismo de gestión del riesgo de desastre, con el permiso, con la venia del ciudadano presidente municipal, que va a decir si lo permito o no lo permito. Por eso digo, uno finge y el otro funge, porque así es en la realidad. El presidente no tiene el conocimiento técnico para lo que se solicite, y además de que no lo tiene, no es su labor de tenerlo, señores. Para eso tengo una persona encargada en el área de gestión del riesgo de desastre de mi dependencia, ¿vale? En donde vamos a mantener una delimitación analítica precisa, es decir, ya tenemos los riesgos a los que se encuentra expuesta la comunidad. Bueno, pues ese riesgo debe ser un riesgo cuantitativo, es decir, cuántos ciudadanos pueden resultar afectados. Hay dos formas de medir el riesgo, el cualitativo, que es el de bajo, medio y alto, que no nos da en realidad números, y el segundo es el cuantitativo, donde nosotros ahí sí hacemos un estudio de qué cantidad de ciudadanos pueden resultar afectados en caso de una inundación, por ejemplo, con aguas de una subida de 50 centímetros. Vamos a tener el número exacto de gente que puede ser afectada, y ahí vamos a hacer nuestra delimitación, porque hasta hace algún tiempo decían, es que el municipio de Cuautitlán Izcalli, el riesgo es de inundación. A ver, espérame. Hay comunidades, por ejemplo, en las partes altas, que si me dices, no van a ser muy afectados porque el agua tiene escorrentías hacia abajo. Entonces, no es el riesgo, es el peligro. El riesgo va a venir después, cuando ustedes hagan una evaluación cuantitativa de cuánta gente puede resultar afectada, ¿vale? Y claro que debemos de hacer comparaciones, pero infortunadamente no hay indicadores que se lleven, o no hay indicadores anteriores. Aquí en el Estado de México tienen un atlas de inundaciones que se hace año con año, pero infortunadamente es el año anterior, es decir, del año anterior me van a decir qué es lo que me afecta, y no hace esa investigación en este año hasta que las comunidades, los municipios, las direcciones estatales de protección civil, organismos descentralizados de agua y saneamiento, empiezan a reportar, es cuando se empieza a elaborar el siguiente atlas de riesgos. Entonces, señores, hay que ser prospectivos y hay que tener indicadores que nos digan cómo vamos en relación con lo anterior en cuestión de manejo de la vulnerabilidad de nuestros ciudadanos. Y aquí lo vemos, esta es una parte del atlas de riesgos de la Ciudad de México, y nos dice análisis de vulnerabilidad física a subsidencia, hundimiento y agrietamiento de la Ciudad de México. Aquí está, ¿sí? Y esto se los hace por manzana, por comunidad, por delegación. Es fascinante. Va a haber un curso de manejo del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, señores. Métanse a estudiarlo, estudienlo. Es fascinante saber lo que está haciendo la Ciudad de México, y es un gran amigo el que lo está haciendo ahí. Entonces, todo el trabajo que ellos han hecho, analícenlo, véanlo, porque inclusive tienen los medios de transporte, cómo pueden ser afectados en sus rutas. Es algo fascinante lo que está haciendo
el gobierno de la Ciudad de México en materia de mapeo de riesgos, señores, en su atlas de riesgos que se va actualizando semanalmente o a veces diario, según lo que esté pasando. Entonces, esto es formidable, señores. Vean esto que les estoy dando ahorita y es todo lo que debemos de tener en todas las comunidades para evitar ser vulnerables. ¿Sí? No les voy a decir que vamos a ser invulnerables, no, no hay riesgo cero, no hay riesgo cero, eso que se los digan a su abuelita, no existe riesgo cero, siempre va a haber un riesgo a lo que ustedes se dediquen, ¿vale? Bien, lo siguiente que debemos conocer es precisamente que debemos de cuidar. Y aquí tenemos los principales elementos vulnerables o afectables, que son tangibles, que vemos, que podemos tocar, y los intangibles, que no podemos tocar, pero que sin embargo ahí están, como es nuestro medio ambiente. Acuérdense que en algunas delegaciones, en algunas alcaldías, en algunos municipios, hay zonas de reserva ecológica. Eso, señores, eso es algo intangible. ¿Por qué? Porque la ecología que se encuentra en ese lugar, ¿sí?, no se encuentra en otro lado y por eso se llama zona de reserva ecológica. Ese es un bien intangible que en caso de verse afectado va a ser muy difícil volver a restablecer, aunque sea la naturaleza, y la naturaleza es resiliente de por sí. Y bueno, también tenemos que conocer las amenazas a las que estamos expuestos: inundaciones, sismos, erupciones volcánicas, inestabilidad en heladeras, todas las que ustedes quieran tener ahí. De acuerdo con con la última adaptación que se hizo a la Ley General de Protección Civil del 2012, estamos expuestos, no recuerdo bien si entre 39 o 41 fenómenos de todo tipo, desde los geológicos hasta los astronómicos, que nos pudieran afectar. Entonces, para eso debemos estar preparados, señores. Para eso nos sirve la gestión prospectiva de riesgo de desastre, para ver antes de lo que pudiera suceder. ¿Vale? Bueno, y luego tenemos aquí que la ecuación de riesgo se compone de dos factores hasta ahora, ¿sí? La amenaza y la vulnerabilidad. Y aquí vemos la ecuación. La amenaza o peligro es un factor que no se puede manejar o disminuir o hacer algo para disminuir el riesgo. Es decir, la erupción volcánica surge y yo no le puedo decir al volcán: oye, échate una exhalación quedito o lanza poquitas cenizas. No, no se lo puedo decir. ¿Sí? El suceso, válgame la redundancia, sucede como debe de suceder y después vienen las consecuencias. Pero la vulnerabilidad sí la podemos reducir. Es decir, si yo a la gente que está expuesta a la ceniza volcánica le digo que ponga una tapa en su cisterna o una tapa en su recipiente de agua que les llegue, que tienen en el techo, el tinaco, les digo que pongan una tapa que esté bien sujetada. Con eso estoy eliminando que ellos puedan ser afectados en sus medios de vida por una caída de cenizas. Entonces, sí podemos reducir la vulnerabilidad, sí podemos hacernos menos vulnerables. Yo estoy expuesto al COVID en el 2020. Pero ¿cómo voy a reducir mi vulnerabilidad? Bueno, en primera, no salgo si no tengo a qué, y además tengo que saber que soy diabético y eso es disminuir mi vulnerabilidad. Pero segundo, no salgo. Y si salgo, lo hago con mi cubrebocas, me llevo mi gel antibacterial y me llevo mi sanitizador. Cuando llego a comprar algo, lo primero que hago es sanitizar los billetes que entrego y sanitizar los billetes que recibo, sanitizar mis manos, sanitizar las bolsas, echarme gel en las bolsas, coger las bolsas de una vez sanitizadas, dirigirme a mi casa. Antes de llegar a mi casa, me quito mis zapatos, los sanitizo, los dejo afuera que se sequen tantito, abro la puerta, me quito el pantalón, me quito todo lo hecho en una bolsa, me sanitizo totalmente, sanitizo las bolsas por lo que pudieran haber agarrado en el camino y las llevo a la cocina. Eso es disminuir nuestra vulnerabilidad, al menos en este momento, ante el COVID-19, como lo fuimos haciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros reducimos esa vulnerabilidad, también vamos a reducir el riesgo, señores. Entonces, es muy conveniente que para trabajar ustedes la vulnerabilidad, vean a qué tipo de vulnerabilidad se encuentran expuestos y qué es lo que pueden hacer
para evitar que esta vulnerabilidad aumente y se encuentren ustedes, pues se puede decir, en riesgo potencial de ser afectados por un desastre. ¿Vale? Y pues bueno, mis queridos alumnos, por mi parte, esto en esta primera clase. Nos vemos en la siguiente, donde analizaremos otros conceptos al respecto.